a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película de Disney, que es el live action, el remake de la película Pinocho. Un dato importante, no hay que confundir esta película de Pinocho con la película que está haciendo Guillermo del Toro y que se va a estrenar en diciembre en Netflix. Esas son dos películas completamente diferentes. Guillermo del Toro, de hecho, está haciendo completamente en animación, mientras que esto es un híbrido live action. Tampoco confundir con la película que salió a principios de este año, el cual vemos a este Pinocho que dio bastante de qué hablar en redes sociales. Tenemos muchas cosas de qué hablar, entre ellas la más importante posiblemente es que si esta película es otro live action sin alma, o si es algo un poco más sustancial, o pues vamos a ver un poco de eso. Pero como siempre, tráiler y ahorita vamos a hablar de la película. You won't be a puppet anymore, that's for sure. Pinocchio, be brave. Truthful. Non-selfish. You will always be my real boy. La película está dirigida por Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, director bastante legendario, bastante importante, uno de mis directores posiblemente favoritos en general. ¿Por qué? Director de películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, la trilogía de Volver al Futuro. En animación ha hecho otras cosas como por ejemplo Los fantasmas de Scrooge, como por ejemplo también El Expreso Polar, de esta animación bastante rara. Pero bueno, o sea, director de muchas cosas que si digo toda su filmografía vamos a estar horas aquí. Pero bueno, el guión también está a cargo del mismo Robert Zemeckis y de Chris Weitz. ¿Quién es esta persona? Escritor, por ejemplo, de Rogue One, uno de los dos escritores. Pero en cuanto, por ejemplo, remakes de Disney, tampoco es ningún inexperto porque fue uno de los escritores para este remake que se hizo de Cenicienta. Ok, cuando hablamos de los remakes live action de Disney es algo bastante curioso, porque la excusa que ha tenido el estudio para poder llevar a cabo estos remakes principalmente ha sido de que quieren llevar estas clásicas historias a público nuevo, que tal vez la animación ya no los va a aguantar. Lo cual me parece bastante raro, porque si sigues viendo estas películas, por ejemplo, el caso de esta misma película Pinocho, o de películas de esa época, Fantasía, Blancanieves, Dumbo, Bambi, estas películas que marcan la primera era de Disney, son películas que, a pesar de que tal vez un poco sí en la narrativa se note un poco más antigua, son películas que visualmente, inclusive emocionalmente, siguen sosteniendo. Las películas que marcaron el hecho o este dicho tan fantástico que se dice la magia de Disney. Y es verdad que cuando hablamos de estos remakes en live action, hasta cierto punto Disney, que es un poco curioso, demerita lo que es la animación. ¿Por qué digo que es bastante curioso? Porque Disney fue de las primeras personas que empezó a utilizar la animación como un medio más y no solamente como algo que se podría utilizar en cortitos de 2 minutos. De hecho, es una de las razones por las cuales se empieza a investigar mucho en cómo se puede mejorar la animación para hacer cosas como lo que fue Blancanieves, como lo que fue Fantasía y como lo que fueron estas películas en donde empezaba un poco más expresión artística junto con la narrativa, lo cual era fantástico y maravilloso. Pero bueno, en el caso de los live actions, que ahorita vamos a hablar un poco de la película, pero hay que hablar un poco de esto. Hay diferentes maneras en las que Disney ha logrado hacer estos live action. La primera es hacer una historia completamente diferente a la película que ellos ya han hecho. Tal vez un poco más apegado a la historia original, o tal vez ni siquiera apegado, pero simplemente algo que pueda ser, según ellos, según sus estándares, algo más apto para los públicos de hoy en día. Películas como por ejemplo El Libro de la Selva, que posiblemente es el mejor live action que tiene Disney, o películas como Maléfica, inclusive Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, o inclusive Mulan, que hace no mucho la vimos, que son completamente diferentes a los clásicos animados que ya habíamos visto. Por otro lado tenemos la película que es una adaptación 1 a 1 de lo que fueron los clásicos animados, películas como por ejemplo El Rey León, entre ellas también Cenicienta. Son de estas películas en donde realmente no cambia mucho la narrativa, simplemente lo único que hacen es pasar de animación a live action con efectos visuales, con CGI. En el caso del Rey León, realmente el llamarlo live action sería una manera muy ñoña de llamarlo, porque en realidad es una animación ultra hiper realista, y en medio existe un híbrido raro que es respetar lo más que se pueda la historia de la película animada clásica, cambiando algunas cosas para que el público actual pueda tener un poco más de conexión, según ellos, emocionalmente, añadiendo
alguna canción extra, inclusive alguna trama extra por ahí. Películas como por ejemplo Aladdin de Guy Ritchie, La Bella y la Bestia, son películas que normalmente no son uno a uno lo que fue la versión animada, pero realmente siguen bastante bien la escaleta de lo que fue la versión animada, cambiando algunas cosas que tal vez ya no son aptas de esa versión animada. Por ejemplo, lo vimos bastante en Dumbo, que cambiaron varias cosas de esa película. Vamos a hablar de Pinocho. Pinocho entra dentro de esta categoría de película que está en medio, que respeta bastante bien lo que es la historia clásica, añadiendo algunas cosas, quitando algunas cosas que no son aptas para estos tiempos. En cuanto a posiciones de tiempo, pues no son películas que están bastante distanciadas. Por ejemplo, la película original de Pinocho es una película que dura 1 hora y media, mientras que esta película es una película que dura 1 hora 50 minutos. Por lo tanto, tenemos 20 minutos extra de alguna pequeña trama, de algunos personajes, de algunos números un tanto más extendidos, en donde lo más fácil que se puede tener de esta película principalmente es decir que visualmente es una película que está muy bonita. Esto lo logra principalmente porque es una película que tiene un estilo muy cartoon, es una película que tiene un estilo muy animado en cuanto a su estética, porque tenemos escenarios que nos recuerdan mucho a la caricatura original, pero al mismo tiempo tenemos algunos escenarios que intentan ser un poco más realistas, en donde prácticamente la mayoría de la película sí lo tenemos en entornos CGI, con personajes CGI y con alguno que otro personaje en vida real. Principalmente el personaje de Tom Hanks, que es una de las mejores cosas que tiene esta película, porque es Tom Hanks. Cuando hablamos de que es una película bastante igual, bastante parecida, una copia, una calca bastante más exacta de lo que fue el clásico animado, pues en ese caso la historia sigue siendo bastante buena. Esto solo hace que se remarque el hecho de que algunos clásicos animados no merecen ser tocados. ¿Por qué? Porque las historias se siguen manteniendo a pie al día de hoy. Es el momento en el que, junto con todos los escenarios CGI, con toda la estética cartoon, es el momento en el que me pregunto, ¿era realmente necesario esta película? Sí se siente hasta cierto punto un pequeño corazón dentro de la película que se tiene un poco más de cariño, pero al mismo tiempo es verdad que es una película que se termina sintiendo un poco más vacía, porque al final ya es la película que vimos, ya es la película que si viste la versión animada y luego ves esta versión, vas a ver la misma película con unos, ya lo digo, 20 minutos adicionales, con unos personajes extras, con una trama extra que ayuda a ejemplificar los mensajes que quiere dar la película, pero que principalmente es eso, es la razón por la cual tanto crítica como un poco la audiencia las están un poco yendo un poco mal, porque en esencia lo que se siente es una película que no tiene una esencia propia, que simplemente succiona lo que hizo por ejemplo Jon Favreau con El Rey León, que succiona la esencia de la película animada y lo transforma en live action, pero con la única diferencia de que, por ejemplo, si en El Rey León de Jon Favreau lo que quería el director era que todo se viera súper realista, todo esto, quitando todos los colores y toda la belleza visual que se le puede dar con respecto a la animación, aquí lo que hace Robert Zemeckis es que abraza este estilo más animado, este estilo más cartoon, y lo explota para hacer la estética de la película. Por lo tanto, vuelvo al mismo punto de no era tan necesario hacer esta película que se sintiera tan cartoon, que se sintiera tan caricatura, si al final lo que quieres hacer es un live action. Es un híbrido muy raro que al final no termina de funcionar bastante bien. Este es uno de los problemas más grandes que puede tener Disney con sus live action, y es que al momento de calcar uno a uno estas películas, pues son películas que sí funciona su historia, porque ya lo dije, la historia original es muy difícil arruinarla, es muy difícil arruinar una historia bonita como lo hizo Disney en su momento, es muy difícil arruinar una buena historia como lo es El Rey León. Por eso cuando se habla del Rey León de Jon Favreau es una buena película, porque la historia es buena, porque la base es muy buena, la base es muy sólida, pero es una película que se siente al final vacía, hueca, porque no tiene nada, no propone nada, no quiere otra cosa más que simplemente volver a traer dinero a Disney, contando la misma historia que ya vimos, pero con una estética un tanto diferente. Voy a terminar aquí el video porque en esencia repetiría una vez lo mismo una y otra vez, y porque quiero que este video salga hoy mismo, 8 de septiembre. Simplemente es eso. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Comenten qué les pareció esta película de Pinocho, si les gusta o no los live action de Disney. Nos veremos en el próximo video. Yo me despido. Yo soy Ángel. Adiós. Bye.